Miedo. Bienvenido al Hotel Tierra. Nuestros miedos no evitan la muerte, frenan la vida. Buda. La épica batalla de Mahabharata está a punto de empezar. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Miles de guerreros tocan la empuñadura de su espalda mientras los caballos resoplan y piafan. Pero nuestro héroe, Arjuna, está asustado. Tiene familiares y amigos en los dos bandos de la batalla y muchos están a punto de morir. Arjuna, uno de los guerreros más terribles del territorio, suelta el arco. El Bhagavad Gita comienza en un campo de batalla con un guerrero aterrorizado. Arjuna es el arquero más diestro de la región, pero el miedo le ha hecho perder por completo la conexión con sus aptitudes. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando sentimos temor y ansiedad. Aunque tengamos mucho que ofrecer al mundo, eso es porque mientras crecíamos nos enseñaron que, directa o indirectamente, ese miedo es negativo. No tengas miedo, nos decían nuestros padres. Miedica, nos llamaban nuestros amigos. Era una reacción vergonzosa y humillante, que se omitía o escondía. Pero el miedo tiene otra cara, a la que Tom Hanks hizo alusión en el discurso que pronunció en la ceremonia de entrega de diplomas de la Universidad de Yale. El miedo va a sacar lo peor de lo mejor de nosotros, le dijo a los licenciados. La verdad es que nunca viviremos del todo sin temor ni ansiedad. Jamás podremos resolver nuestra situación económica, social y política de forma que eliminemos por completo el conflicto y la incertidumbre, por no hablar de los retos interpersonales del día a día. Y no pasa nada, porque el miedo no es malo, simplemente es una advertencia de tu mente que te dice, esto no me gusta, podría pasar algo. Lo importante es lo que hacemos con esa señal. Podemos utilizar el miedo a los efectos del cambio climático para motivarnos a buscar soluciones, o podemos dejar que nos haga sentir agobiados y desesperanzados y no hacer nada. Hay momentos en el que el miedo es un aviso crítico que nos ayuda a sobrevivir el verdadero peligro, pero la mayoría de las veces lo que sentimos es ansiedad relacionada con preocupaciones cotidianas por el dinero, el trabajo y las relaciones. Dejamos que la ansiedad o un temor cotidiano nos refrene, impidiéndonos experimentar nuestros verdaderos sentimientos. Cuanto más nos aferramos a los miedos, más fermentan hasta acabar volviéndose tóxicos. Estoy sentado de piernas cruzadas en el suelo de un sótano frío en el monasterio con unos 20 monjes. Solo llevo un par de meses en el ashram. Gauranga Das acaba de hablar de la escena del Gita en el que Arjuna, el héroe, le invade el miedo. Resulta que lo paraliza y no entra en combate. Está devastado porque muchos de sus seres queridos van a morir ese día. El miedo y la angustia lo mueven a cuestionarse sus actos por primera vez. Al hacerlo, entabla una larga conversación sobre la moral humana, la espiritualidad y la vida según Krishna, que es su auriga. Cuando Gauranga Das concluye la lección, nos pide que cerremos los ojos y a continuación nos manda que evoquemos un miedo de nuestro pasado. No solo que lo imaginemos, sino que lo sintamos, todas las imágenes, los sonidos y los olores de su experiencia. Nos dice que es importante que no elijamos una anécdota menor como el primer día de clases o cuando aprendimos a nadar, sino algo importante. Quiere que descubramos, que aceptemos y que establezcamos una relación nueva con nuestros miedos más profundos. Empezamos a bromear. Alguien se burla de mi reacción exagerada ante la piel de serpiente con la que me encontré en uno de los paseos. Gauranga Das acepta nuestra gracia asintiendo con la cabeza con aire cómplice. Entonces dijo, si queréis hacer bien esta actividad, tenéis que traspasar la parte de vuestra mente que se le está tomando la risa. Es un mecanismo de defensa que os impide enfrentarnos realmente con el problema. Y eso es lo que hacemos con el miedo. Nos distraemos de él. Tenéis que pasar a ese punto. Las risas desaparecen y casi puedo notar que a todos se nos endereza la columna vertebral. Cierro los ojos y mi mente se calma. Pero sigo sin esperar gran cosa. No tengo miedo de nada. La verdad es que no pienso. Entonces, a medida que me sumo más y más en la meditación y dejo atrás el ruido y la cháchara de mi cerebro, me pregunto, ¿qué me da miedo realmente? Empieza a aparecer atisbos de verdad. Veo mi temor a los exámenes cuando era crío. Lo sé, debe de parecer trivial. A nadie le gustan, ¿no? Pero durante la infancia fueron una de mis mayores inquietudes. Meditando sentado, me permitió investigar qué había detrás de ese miedo. ¿A qué le temía realmente? Vuelvo a preguntarme,
Poco a poco reconozco que mi temor se centraba en lo que mis padres y mis amigos pensarían de mis notas y por consiguiente de mí, en lo que dirían mis familiares y en las comparaciones con mis primos y prácticamente con el resto de los niños de mi entorno. No solo veo mentalmente ese miedo, lo noto en el cuerpo, la opresión en el pecho, la tensión de la mandíbula, como si volviese a estar allí. ¿A qué le temía realmente? Entonces empiezo a hurgar en el miedo que sentía cuando me metía en los líos en el colegio. Me preocupaba mucho que me expulsasen. ¿Cómo reaccionarían mis padres? ¿Qué pensarían mis profesores? Me invitó a seguir profundizando. ¿A qué le temía realmente? Veo un temor relacionado con mis padres, a que no se llevasen bien y a tener que mediar entre ellos a una tierna edad, a pensar cómo puedo complacerlos a los dos, cómo puedo tratar con ellos y asegurarme de que sean felices. Entonces encuentro la raíz del miedo. ¿A qué le temía realmente? ¿A no poder hacer felices a mis padres? En cuanto tengo esa revelación, sé que ha llegado el verdadero miedo que subyace bajo todos los demás. Es un momento de epifanía, que experimento con el cuerpo entero, como si me hundiese más y más en el agua mientras la presión aumenta contra el pecho. Cada vez más desesperado por respirar y al caer en la cuenta asomase de repente la cabeza y empezase a hacerlo con dificultad. Media hora antes estaba convencido de que no tenía miedo de nada y de repente descubro mis temores e inquietudes más profundos, que durante años me había ocultado a mí mismo, preguntándome sin prisa pero sin pausa de qué tenía miedo y impedí que mi mente sortease la cuestión. Al cerebro se le da muy bien evitar que entremos en terrenos incómodos, pero si nos repetimos una pregunta en lugar de reformularla, lo dejamos arrinconado. No se trata de ser agresivo con uno mismo. No es un interrogatorio, sino una entrevista. Debes hacerle la pregunta con sinceridad, no a la fuerza. Temer los resultados de los exámenes es lo que yo llamo una rama. A medida que desarrolles tu relación con el miedo, tendrás que distinguir entre las ramas, los miedos inmediatos que surgen durante tu entrevista a ti mismo y la raíz. Localizar ese temor a los resultados de los exámenes y los demás miedos que aparecieron me permitió llegar a la raíz, el temor a no poder hacer felices a mis padres. Miedo al miedo. Durante los 3 años que fui monje aprendí a liberarme del miedo al miedo, el temor al castigo, la humillación o el fracaso, y sus consiguientes actitudes negativas. Ya no motiva mis intentos torpes de protegerme. Ahora sé reconocer la oportunidad que ofrece el miedo. Este puede ayudarnos a identificar y abordar pautas de pensamiento y conducta que no nos resultan útiles. Dejamos que nos empuje, pero en sí no es nuestro verdadero problema. Lo es, sin embargo, que no tenemos las cosas adecuadas. Debería asustarnos perder las oportunidades que nos ofrece. En el valor del miedo, Gavin de Becker, uno de los principales expertos en seguridad del mundo, lo denomina un guardián interno magnífico dispuesto a avistarse de peligros y guiarte en situaciones arriesgadas. A menudo reparamos en la advertencia del miedo y hacemos caso omiso de sus consejos. Si aprendemos a reconocer lo que pueden enseñarnos sobre nosotros y lo que valoramos, podremos usarlo para dar más sentido, propósito y plenitud a nuestra vida, para llegar a lo mejor de nosotros. Hace unas décadas, unos científicos llevaron a cabo un experimento en el desierto de Arizona, donde construyeron Biosphere 2, un recinto enorme de acero de cristal con aire purificado, agua limpia, tierra rica en nutrientes y mucha luz natural. Estaba diseñado para proporcionar las condiciones de vida ideales a la flora y fauna de su interior. Y aunque fue un éxito en algunos aspectos, en otro fue un fracaso absoluto. De manera recurrente, cuando los árboles que crecían alcanzaban cierta altura, se caían sin más. Al principio el fenómeno confundió a los científicos, pero finalmente se dieron cuenta de que Biosphere carecía de un elemento clave para la salud de los árboles, el viento. En un medio natural, él los zarandea y ellos reaccionan desarrollando una corteza más fuerte y unas raíces más profundas para aumentar su estabilidad. Desperdiciamos mucho tiempo y energías tratando de seguir en la comodidad de nuestra propia biosfera. Tenemos el estrés y los retos que representan los cambios, pero ambas cosas son el viento que nos hace más fuertes. En 2017, Alex Honnold dejó el mundo atónito al convertirse en la primera persona en escalar la vía Friedel, una ascensión de casi 1000 metros por el Capitán, un monolito natural del Parque Nacional de Yosemite, sin ninguna cuerda. El increíble logro de Honnold es el tema del documental Free Solo, galardonado a un Oscar.
En la película le preguntan cómo lleva el hecho de saber que cuando hace la escalada libre las opciones son o bordarlo o morir. La gente dice que hay que reprimir el miedo, respondió. Yo intento enfocarlo de otra manera. Trato de ampliar mi zona de confort practicando los movimientos una y otra vez. Lo afronto hasta que dejo de tenerlo. El temor lo empuja a trabajar concentrado muchísimo tiempo antes de emprender una escalada libre monumental en solitario. Convertir el miedo en algo productivo es un componente fundamental de su entrenamiento y lo ha llevado a lo más alto del alpinismo y a la cima de muchas montañas. Cuando consigamos dejar de ver el estrés y el miedo que a menudo lo acompaña como algo negativo, en lugar de apreciar sus posibles beneficios, empezaremos a cambiar nuestra relación con él. La relación al estrés. Lo primero que tenemos que saber del estrés es que su especialidad no es clasificar los problemas. Hace poco tuve la oportunidad de probar un dispositivo de realidad virtual que usé para escalar una montaña. Al salir a una cornisa me asusté tanto como si realmente estuviese a 2500 metros de altura. Cuando tu cerebro grita de miedo, el cuerpo no puede distinguir si la amenaza es real o imaginaria. Si tu supervivencia corre peligro o si estás pensando en los impuestos, en cuanto suena la señal, el cuerpo se prepara para luchar, escapar o en ocasiones quedarse paralizado. Si entramos en ese estado de alerta máxima muy a menudo, las hormonas del estrés nos hacen ir cuesta abajo, afectan el sistema inmunológico, el sueño y la capacidad de curación. Y sin embargo, algunos estudios demuestran que lidiar satisfactoriamente con los factores estresantes intermitentes, por ejemplo, gestionar ese proyecto laboral tan importante o mudarse, abordarlos de frente como esos árboles que se alzan contra el viento, contribuye a gozar de una salud mejor, además de generar sensaciones de éxito y bienestar más intensas. Cuando te propones lidiar con el miedo y la adversidad, te das cuenta de que eres capaz de hacerlo. Y esto te brinda una perspectiva nueva, la confianza en que, cuando pasen cosas malas, encontrarás la forma de manejarlas. Gracias a esa objetividad, aprendes a distinguir mejor lo que merece ser temido de lo que no. A partir de la meditación sobre el miedo que he descrito en unas líneas más arriba, extraje la idea de que tenemos 4 reacciones emocionales distintas del temor: dejarse llevar por el pánico, quedarse paralizado, huir u ocultarlo. Como había hecho yo con la ansiedad relacionada con mis padres, las 2 primeras son estrategias a corto plazo, mientras que las 2 últimas funcionan a largo plazo. Pero todas nos distraen de la situación y nos impiden usar el miedo de forma productiva. Para cambiar nuestra relación con él, tenemos que cambiar la manera en que lo percibimos. Una vez que logremos ver el valor que nos ofrece, podremos cambiar nuestra respuesta. Un paso decisivo en ese proceso de reprogramación es aprender a reconocer la pauta de reacción al miedo. Trabaja tu miedo. Ya he dicho que los monjes emprenden el proceso de crecimiento con conciencia. Como hacemos cuando nos enfrentamos a la negatividad, nos conviene exteriorizarlo y distanciarnos un poco de él para convertirnos en observadores objetivos. El proceso para aprender a trabajar con el miedo no consiste en hacer unos cuantos ejercicios con los que todo se soluciona, sino que cambiar tu actitud hacia él, en comprender que tiene algo que ofrecer y luego en comprometerse e identificar y tratar de modificar la pauta de distracción cuando aparece. Cada una de las 4 formas de distraernos que usa el miedo, pánico, paralización, huida y ocultación, es una versión distinta de una sola acción, o mejor dicho, inacción, negarnos a aceptarlo. De modo que el primer paso para transformarlo en positivo es lograr eso mismo. Acepta tu miedo. Para cortar distancias con el miedo debemos aceptar su presencia. Tenéis que reconocer vuestro dolor, nos explicó nuestro maestro. Todavía estábamos sentados y nos dijo que respirásemos hondo y le dijésemos en silencio a nuestro temor: te veo. Esa era la primera forma de aceptar la relación con él. Inspirar y repetir: te veo, dolor mío, te veo, miedo mío. Y al expirar decíamos: te veo y estoy aquí contigo, te veo y estoy aquí para ti. El dolor nos hace prestar atención, o debería. Cuando le decimos que lo vemos, le estamos concediendo la atención que reclama, del mismo modo que un bebé que llora necesita que lo oigan y lo acojan en brazos. Respirar regularmente mientras aceptábamos el miedo nos ayudó a calmar nuestras respuestas mentales y físicas en su presencia. Dirígete a él, familiarízate con él. De esa forma lograrás invocar su presencia plena. Si te despertases con el sonido de un director de humos, reconocerías
lo que pasa al momento y a acto seguido saldrías de casa. Posteriormente, ya más tranquilo, reflexionarías sobre cómo se ha iniciado el fuego o de dónde ha venido las llamas. Llamarías a la aseguradora, tomarías las riendas de la historia, y eso equivale a reconocer y permanecer en el presente con el miedo. Busca las pautas del miedo. Además de aceptarlo, debemos intimar con él. Eso implica reconocer las situaciones en las que aparece regularmente. Una pregunta importante para hacerle es ¿cuándo te siento? Después de mi trabajo inicial en el monasterio, seguí identificando todos los espacios y situaciones en los que aparecía. Continuamente advertía que cuando estaba preocupado por los exámenes, por mis padres, por mi rendimiento en la universidad o por las posibilidades de meterme en líos, el miedo siempre me llevaba a la misma inquietud. ¿Cómo me percibían los demás? ¿Qué pensarían de mí? Mi miedo raíz influye en mi toma de decisiones. Ahora, cuando llego a un momento decisivo, esa conciencia me empuja a pararme a pensar detenidamente y preguntarme, ¿esta elección está influida por cómo me perciben los demás? De esa forma puedo utilizar la conciencia de mi miedo como herramienta para tomar decisiones que estén realmente en consonancia con mis valores y mis intenciones. A veces, podemos detectar los temores en nuestras acciones y otras precisamente en aquellas que nos negamos a emprender. Una de mis clientes era una abogada de éxito, pero estaba cansada de ejercer y quería hacer algo nuevo. Acudió a mí porque el miedo la frenaba. ¿Y si me tiro a la piscina y resulta que no hay agua?, me interrogó. Parecía una pregunta rama, de modo que seguí indagando. ¿Qué temes realmente?, le dije, y seguí preguntándole con delicadeza, hasta que al final suspiró y contestó. He dedicado muchos esfuerzos y energías a labrarme esta carrera. ¿Y si lo tiro todo por la borda?, volví a preguntarle y por fin llegamos a la raíz del asunto. Tenía miedo de fracasar y de ser vista por los demás y por sí misma como una persona menos inteligente y capaz. Una vez que descubrió y reconoció la auténtica naturaleza de su temor, estuvo en disposición de cambiar su papel en la vida, pero primero tenía que desarrollar una relación más íntima con él. Debía ahondar en su miedo. Uno de los problemas que identificamos es que ella carecía de modelos de conducta. Todos los abogados que conocía seguían ejerciendo a tiempo completo. Necesitaba ver personas que hubiesen logrado lo que ella deseaba, de modo que le pedí que dedicase tiempo a conocer exabogados que hubiesen emprendido una carrera nueva. Cuando lo hizo, no solo vio que lo que anhelaba era posible, sino que también le alegró saber cuántas de esas personas afirmaban que seguían aplicando destrezas que habían adquirido en el ejercicio del derecho. Al final, no tiraría por la borda todo el esfuerzo que había realizado. También le pedí que pasase en empleos que estaría dispuesta a considerar. Mediante ese ejercicio descubrió que muchas de las habilidades sociales que había tenido que aprender para ser una abogada de éxito, como la comunicación, el trabajo en equipo y la resolución de problemas, también estaban muy solicitadas en el resto de los sectores. Desarrollando esa relación íntima con su miedo, acercándose a él y examinándolo, acabó obteniendo información que la hizo sentirse más empoderada e ilusionada con la idea de cambiar de profesión. Las pautas que seguimos para distraernos de nuestros temores se establecen cuando somos pequeños. Están muy arraigadas de modo que se requiere tiempo y esfuerzo para descubrirlas. Reconocer esas pautas nos ayuda a llegar a la raíz del temor. A partir de ahí podemos descifrar si existen realmente motivos de urgencia o si el miedo puede ayudarnos a identificar oportunidades de vivir en sintonía con nuestros valores, pasión y objetivos. La causa del miedo, el apego, la cura del miedo, el desapego. Aunque entablemos una relación íntima con el miedo, nos interesa verlo como una entidad propia, independiente de nosotros. Cuando hablamos de las emociones, normalmente lo hacemos identificándonos con ellas. Estoy enfadado, estoy triste, estoy asustado. Al hablar con el miedo, lo diferenciamos de nuestra persona y entendemos que no es nosotros, sino simplemente algo que experimentamos. Cuando conoces a alguien que desprende mala vibración, la percibes, pero no piensas que esa vibración seas tú. Lo mismo ocurre con las emociones. Son algo que sentimos, pero no son nosotros. Prueba a pasar de estoy enfadado a me siento enfadado, me siento triste o me siento asustado. Un cambio sencillo pero profundo, porque sitúa las emociones en el lugar en el que corresponde. Esa perspectiva apacigúa nuestras reacciones iniciales y nos ofrece espacio para examinar el miedo y la situación sin emitir juicios. Cuando rastreamos los temores hasta su origen, la mayoría descubrimos que están estrechamente relacionados con el apego.
es decir, la necesidad de poseer y controlar las cosas. Nos aferramos a las ideas que tenemos sobre nosotros mismos, las posesiones materiales y el nivel de vida que creemos que nos define. A las relaciones que queremos que sean de una forma, aunque son claramente de otra. Esa es la manera de pensar de la mente de mono. La de monje practica el desapego. Comprendemos que de todo, desde nuestra casa hasta nuestra familia, es prestado. Agarrarse a cosas temporales les concede poder sobre nosotros y se convierten en fuentes de dolor y de miedo. Pero cuando aceptamos la naturaleza temporal de todo en la vida, sentimos gratitud por la buena suerte de que nos la hayan prestado por un tiempo. Ni siquiera las posesiones más permanentes pertenecen realmente a los más ricos y poderosos, supuestos propietarios. Lo mismo es aplicable al resto de nosotros, y a muchos, en realidad a la mayoría, esa impertenencia nos provoca terror. Pero como aprendí en el ashram, podemos sustituir el miedo por un sentido de libertad expansivo. Nuestros maestros distinguían entre miedos útiles y dolorosos. Nos decían que el útil nos alerta de una situación que podemos cambiar. Si el miedo te dice que está mal de salud a causa de tu dieta y temes acabar discapacitado o enfermo, es un miedo útil porque puedes cambiar lo que comes. Cuando tu salud mejora como consecuencia, el miedo desaparece. Pero temer que nuestros padres se mueran es un miedo doloroso, porque no podemos alterar esa realidad. Transformamos los primeros en los segundos, centrándonos en lo que sí controlamos. No es posible impedir que nuestros padres vayan a morir, pero sí utilizar el miedo para acordarnos de pasar más tiempo con ellos. En palabras de Santideva, no es posible controlar todos los fenómenos externos, pero si se controla la propia muerte, ¿queda alguno más por controlar? Eso es el desapego, cuando observas tus reacciones de lejos, con mente de monje, y tomas decisiones con una perspectiva clara. Existe un error común sobre el desapego que me gustaría despejar. La gente acostumbra a equipararlo con la indiferencia. Creen que ver las cosas, personas y experiencias como temporales o examinarlas en perspectiva reduce la capacidad de disfrutar la vida. Pero eso no es cierto. Imagina que conduces un coche de alquiler de lujo. ¿Te dices a ti mismo que es tuyo? Por supuesto que no. Sabes que lo tienes por una semana y en cierto sentido. Esto permite disfrutar más de él. Agradecemos la oportunidad de conducir un descapotable por una carretera del litoral porque es algo que no siempre vas a poder hacer. Imagina que te alojas en un departamento precioso. Tiene jacuzzi, cocina digna de un chef, vistas al mar. Es de lo más bonito y espectacular. Pero no te pasas la estancia entera temiendo la partida dentro de una semana. Cuando aceptamos que lo que tenemos es como un coche de alquiler de lujo o un apartamento precioso, disponemos de la libertad para disfrutar de ellos sin vivir con el miedo constante a perderlo. Todos somos veraneantes afortunados que disfrutamos de nuestra estancia en el Hotel Tierra. El desapego es la mejor práctica para reducir el miedo. Una vez que identifiqué la ansiedad que me generaba de decepcionar a mis padres, pude desapegarme de ella. Me di cuenta de que tenía que asumir la responsabilidad de mi vida. Puede que mis padres se disgustasen o puede que no. Era algo que se me escapaba a mi control. Yo tenía que limitarme a tomar decisiones basadas en mis valores. Lidiar con los miedos a corto plazo. Desapegarte de tus temores te permite tratarlos. Hace unos años, un amigo perdió su empleo. Los trabajos representan seguridad y todos estamos apegados por naturaleza a la idea de traer pan a casa. Enseguida a mi amigo le dio pánico. ¿De dónde voy a sacar dinero? No van a contratarme nunca. Voy a tener que trabajar en 2 sitios o 3 a la vez. No solo hacía predicciones nefastas sobre el futuro, sino que empezó a poner en duda el pasado. Debería haber hecho mejor mi trabajo, tendría que haberme esforzado más y haber trabajado más horas. Cuando te dejas llevar por el pánico, empiezas a prever resultados que todavía no han ocurrido. El miedo nos convierte en escritores de ficción. Empezamos por una premisa, una idea o un miedo que pasaría si. Luego alzamos el vuelo y concebimos posibles escenarios futuros. Cuando anticipamos consecuencias, el temor nos retiene, encarcelándonos en nuestra imaginación. El filósofo estoico romano Séneca observó que nuestros miedos son más numerosos que los peligros concretos y sufrimos muchos más por la culpa
de la imaginación que de la realidad. Podemos lidiar con el estrés agudo si nos desapegamos en el acto. Existe una parábola teoísta sobre un campesino cuyo caballo se ha escapado. «Qué mala suerte», dice el hermano. El campesino se encoge de hombros. «Bueno, malo, quién sabe», contesta. Una semana más tarde el caballo extraviado vuelve a casa y con él viene una yegua salvaje preciosa. «Es increíble», exclama el hermano, admirado del caballo nuevo con no poca envidia. Una vez más el campesino permanece impasible. «Bueno, malo, quién sabe». Unos días más tarde el hijo del campesino monta la yegua esperando domar al animal salvaje, pero el caballo corcovea y se encabrita y el muchacho cae al suelo y se rompe una pierna. «¡Qué mala suerte!», contesta el hermano, con un dejo de satisfacción. «Bueno, malo, quién sabe», responde otra vez el campesino. Al día siguiente llaman a las filas a los jóvenes del pueblo, pero como el hijo del campesino tiene la pierna rota, lo eximen del servicio militar. El hermano le asegura que sin duda esa es la mejor noticia de todas. «Bueno, malo, quién sabe», dice el campesino. El protagonista de esta historia no se recrea en qué pasaría, sino se centra en qué pasa. Durante mi formación como monje nos enseñaron que no hay que juzgar el momento. Yo transmití el mismo consejo a un cliente que había perdido su empleo. En lugar de juzgar el momento, esa persona necesitaba aceptar la situación y lo que resultase de ella, centrándose en lo que podía controlar. Primero le enseñé a tomárselo con calma, luego a aceptar la realidad. Había perdido el empleo, punto. A partir de ahí podía elegir dejarse llevar por el pánico o quedarse paralizado, o bien aprovechar la oportunidad para utilizar el miedo de modo de herramienta, emplearlo como un indicador de lo que verdaderamente le importaba y ver qué nuevas oportunidades se presentaban. Cuando le pregunté qué le daba más miedo, contestó que no poder cuidar a su familia. Lo insté con delicadeza a que fuese más concreto. Dijo que le preocupaba el dinero. Así pues lo animé que pensase en qué formas de mantener a su familia. Después de todo, su mujer tenía trabajo, de modo que seguían teniendo ingresos. No se iba a quedar en la calle. Entonces dijo: «Tiempo. Ahora tengo tiempo para estar con mis hijos, para llevarlos y traerlos al colegio, ayudarles con los deberes, y mientras ellos estén en el colegio podré buscar trabajo, uno mejor». Como se tomó la situación con más calma, aceptó su temor y ganó claridad. Pudo apaciguar el pánico y ver que el miedo en realidad estaba alertándolo de una oportunidad. El tiempo es una forma de riqueza. Él se dio cuenta de que, aunque había perdido su empleo, había ganado algo muy valioso, con el nuevo tiempo del que disponía. No solo estuvo más presente en la vida de sus hijos, sino que acabó encontrando un trabajo mejor. Replantear la situación le ayudó a dejar de consumir energías negativas y le animó a empezar a aplicarlas de forma positiva. Aún así, es difícil no juzgar el momento y estar abierto a las oportunidades, cuando el futuro incierto asalta a tu mente, como un torbellino. A veces nuestras reacciones de pánico o de inmovilidad se adelantan a nosotros y hacen difícil suspender el juicio. A continuación, vamos a tratar algunas estrategias que nos ayudarán a transformar el pánico en miedo.